muchachos, bienvenidos al canal. Vamos ahora con el cálculo de la mediana para datos agrupados en intervalos. Lo mismo que les dije, cabros, con el tema de la moda y del promedio. Es difícil que les pregunten por el cálculo en específico, pero sí te pueden preguntar, por ejemplo, en qué intervalo se encuentra la mediana o qué significa tal valor dentro de dicho intervalo. Entonces, al menos igual es bueno conocer cómo se calcula, ¿ya? Al igual que la moda, la mediana tiene un sinfín de valores. Aquí tiene una fórmula bastante más feita que las anteriores. Nos vuelve a aparecer el límite inferior y nos vuelve a aparecer la amplitud, por lo tanto no la voy a explicar porque está en el video anterior. Pero ahora nos aparece un f de i menos 1, pero el f es mayúscula. ¿Se acuerdan que el anterior era f de i menos 1 minúscula? Y en ese yo te decía la frecuencia del intervalo, pero como le resta 1, el anterior, y cuando le sumaba 1 era el siguiente. Ya, esto es lo mismo, la frecuencia acumulada del intervalo anterior. Pero acuérdate, en el otro yo hablaba de un intervalo modal, porque teníamos que buscar el intervalo en donde se encuentra la moda. Eso significa que nosotros aquí vamos a tener que buscar el intervalo en donde se encuentra la mediana, ¿ya? Después tenemos f de i, la frecuencia del intervalo. ¿De qué intervalo? En donde se encuentra la mediana. Ahora, un valor que no puse es n, pero desde que empezamos con estadística hemos hablado que la n representa el total de datos. ¿Se acuerda que se ponía acá? N es igual al total de datos. Ya. Entonces, yo me voy a abocar aquí a este ejercicio, ya al número 7. Ese es el que nosotros vamos a trabajar. Vamos con el número 7. Yo tengo, primero necesito encontrar el intervalo en donde se encuentra la mediana. Entonces yo primero voy a completar la frecuencia acumulada, ¿ok? Esos no los voy a usar porque eso acuérdense que lo usé para el cálculo del promedio, ¿ya? Pero estamos haciendo o trabajando el mismo ejercicio como para que sigamos el mismo hilo. Si el primero es 7, el primer valor de la frecuencia acumulada es 7. Este chiquillo, acuérdense que está explicado en los videos anteriores. 7 y 8 son 15, 15 y 10 son 25, 31 y 40. Y eso es justo el total de datos, que es 40, ¿ya? Ojo aquí, acuérdense, si no saben calcular la frecuencia, vean los videos anteriores porque esto está en clase 1, clase 2, para que te pongáis por lo menos al día y entendáis todo esto, chiquillos, que no es tan difícil. Confianza que se puede. Ya. ¿Dónde encuentro la mediana? Chiquillos, lo único que tenéis que hacer es pescar tu total de datos y dividirlo entre 2, igual que el anterior. Y aquí el total de datos es 40, lo dividí entre 2, por lo tanto te da 20. Pero 20 no significa la mediana. Acuérdate, con lo que vimos en las clases anteriores, es la posición en donde está la mediana. Pero para lo otro uno decía, si los datos eran par, entonces usabas la posición 20 y la posición 21. Si los datos eran impar y te daba decimal, usabas el que viene después. Ya, aquí eso no pasa. Porque en los otros tú encontrabas un dato en esa posición y el dato en específico. Yo ahora encuentro que la mediana está en la posición 20, pero, por ejemplo, ¿cuál dato va a ser? Fíjate lo que va a pasar. Acuérdate, hasta aquí tenéis 7 posiciones. ¿Por qué? Porque aquí hay una frecuencia de 7, o sea que está de la posición 1 hasta la 7. ¿Cachai? Después aquí tenéis 8, o sea que aquí parte de la posición 8 y llega, ¿te cachai? Que llega hasta la posición 15. O sea que si yo tomo mi frecuencia acumulada, yo si tomara la segunda, en la segunda de la acumulada, o sea, te estoy hablando de aquí, encontráis 15 datos, pues no está en la posición 20. Pero si yo tomo la 25, ahí sí está en la posición 20. ¿Y cómo se ve eso? Acuérdate, de aquí está de la 1 a la 7, de aquí empezabais de la 8 y llegabais a la 15, no te alcanzaba, y aquí empezabais de la 16 y llegas al máximo 25. Ese es el motivo por el cual a ti te explican que para encontrar el intervalo en donde se encuentra la mediana, la primera vez que pasas ese valor, en donde tú haces la división entre 42, la primera vez que tú pasas ese valor con la frecuencia acumulada, ahí se encuentra el intervalo de la mediana. Pero el por qué te lo acabo de explicar, porque ahí se pasa. Entonces, el intervalo de la mediana es ese. Claro, me quedó súper mal pintado, pero es el tercero. ¿Ya? Que ojo, que justo es el mismo intervalo que el que hicimos en el ejercicio de la moda, justo. ¿Siempre pasará eso? No. Tuvimos la casualidad de que el intervalo modal era el mismo de la mediana. Acuérdate que el modal era el que tiene la mayor frecuencia absoluta, ya, absoluta, no acumulada. Entonces, puede darse, sí, pero eso no significa que siempre se te va a dar. Entonces, una vez teniendo eso, listo, el ejercicio ya está resuelto porque ahora lo único que falta es la parte algebraica, de hecho numérica, porque tú dices límite inferior, o sea, tú vas a buscar el límite inferior de ese intervalo, o sea, vamos a buscar el límite inferior del intervalo número 3. ¿Te caché que el límite inferior es 48? Acuérdate, el límite inferior.
Después, la amplitud entre 52 y 48 hay una amplitud de 4. Pero ojo acá, la frecuencia del intervalo anterior, pero de la acumulada. En la moda te hablaba del anterior de acá y del anterior de acá. Aquí no, pues aquí te está hablando del anterior de la acumulada. O sea, te está hablando del 15. Después, la frecuencia del intervalo. Pues ya, la frecuencia del intervalo donde se encuentra la mediana, esa es 10. Y listo. Ahora que ya tienes todo, puedes pasar todo a tu fórmula y ya esto, chiquillos. No. Ahora, ojo, n medios, ese ya lo calculaste arriba, pues ya sabéis que es 20, no lo voy a poner de nuevo. Entonces tú pones mediana es igual a 48 más 4, paréntesis, n medio ya lo encontraste, sabes que es 20, f de i menos 1 es 15 y partido en 10, que sería la frecuencia. Por lo tanto, aquí te queda que la mediana es 48 más 4 partido, eso te queda 5 entre 10, ¿cachai? Porque 20 menos 15 es 5 y 5 entre 10 no es más que tú digas un medio. Ya acuérdense, 5 entre 10, simplificado aquí te queda 2, simplificado te queda 1. Ahora, 4 por 1, esto va a multiplicar al de adentro, acuérdate que hay uno afuera, entonces te queda 4 por 1 y 1 por 2. Pero como hay una multiplicación, tú también podrías simplificar ahí, ¿ok? Que te quede 2. El que no entiende cómo simplificar, bueno, se da el trabajo de decir mediana es igual a 48 más 4 medios. Pero te caché que decir 4 medios es lo mismo que decir 2. Por lo tanto, la mediana en este caso te da 50. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Fíjate, ¿estará correcto? Sí, porque el 50 está entre esos dos valores. ¿Cachai? Por eso es importante, chiquillos, que tú sepas calcular la mediana. No es necesario que te aprendas la fórmula porque no te la van a pedir, pero al menos tenéis que saber que el intervalo de la mediana se encuentra ahí. ¿Cómo? Haciéndole n medio. ¿Ya? Esas cosas son súper importantes porque eso sí te lo pueden preguntar. Lo demás no. Pero siempre es bueno saber un poquito más, ¿vale? Ya chiquillos, que estén bien, nos vemos en la siguiente clase. Chau, chau.